Hoy, martes de la segunda semana de Pascua, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Juan 3, 5 y 7 al 15, que dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Te aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que no te cause tanta sorpresa lo que te he dicho. Tienen que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con el que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede suceder eso? Jesús contestó: ¿Y tú, el maestro de Israel, no lo entiendes? Te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto damos testimonio, pero no aceptan nuestro testimonio. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo me creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Porque nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y lo mismo que Moisés elevó la serpiente de bronce en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. El Evangelio de hoy retoma las enseñanzas acerca del bautismo que iniciamos ayer, y es la continuación de la conversación entre Jesús y Nicodemo. La lectura empieza con un verso del texto anterior. Te aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, a fin de que se pueda entender la explicación que sigue. Y luego, dice el texto, que no te cause tanta sorpresa lo que te he dicho. Tienen que nacer de lo alto. El plural tienen que nacer de lo alto, parece señalar a todos aquellos que están preguntándose por la Iglesia y por el camino de Jesús. Pues este texto es una enseñanza acerca del bautismo y es para quienes se interesen en seguir el camino cristiano. Nicodemo es un nombre griego. Viene de Nike, que significa victoria, y demos, que significa pueblo. Y en consecuencia su figura tal vez represente a los de cultura griega y a los extranjeros que estaban interesados en caminar en la Iglesia. En el texto Jesús nos está enseñando que si queremos realmente vivir, tenemos que nacer de nuevo, nacer de lo alto. Tenemos que mirar la vida de otra manera, cambiar de criterios, ver con otros ojos y hacer nuestros los valores que propone su camino, los valores que vienen de lo alto y vivir según ellos. Y como el camino de Jesús propone que uno se descentre y que ponga al centro al prójimo, al que está próximo, cerca a uno, nacer de nuevo significa considerar al otro como igual a uno y desear ayudarlo como uno se ayuda a sí mismo y buscar su bien como lo buscamos nosotros para nosotros. Inmediatamente después Jesús usa el ejemplo del viento y dice: el viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Viento, brisa o soplo en hebreo se dice ruaj, y ruaj significa también espíritu. Luego, usando la analogía del viento, Jesús nos enseña que quien se bautiza se llena del Espíritu de Dios. Y cuando Dios nos dona su Espíritu, nos da nueva vida, nos hace existir de nuevo. Como sucedió con Adán en Génesis 2:7, que nos dice que Dios sopló sobre él y lo hizo un ser viviente. Al soplar sobre él, le transmitió su espíritu. De la misma manera, en el bautismo, Dios sopla sobre nosotros y nos hace nuevas criaturas. Y nacemos de nuevo. Nacemos de lo alto, porque decidimos regir nuestras vidas según los valores cristianos. Y al nacer de Dios, del Espíritu, nos convertimos en hijos de Dios. Y el que es hijo de Dios va a ser movido por Dios. Dios estará a su lado, Dios lo guiará en su vida y evidentemente irá a donde Dios lo lleve, porque el Hijo solo querrá hacer lo que el Padre quiere. Pero para ser nuevas criaturas no es suficiente el mero rito del agua,
El rito nos permite nacer de nuevo, pero para que sigamos existiendo como nuevas criaturas, es necesario que vivamos conforme a los valores cristianos. Y vivir conforme a los valores cristianos es decidir, en cada elección que hagamos, ponernos siempre del lado de la verdad y de la justicia, y hacerlo aunque ello no nos convenga. Bueno, pues Jesús se toma mucho trabajo en explicarle a Nicodemo lo que significa nacer de nuevo, y le dice que no es lo mismo nacer de nuevo o de lo alto que nacer por segunda vez. Pero Nicodemo no entiende y le pregunta, ¿cómo puede suceder eso? Y Jesús le responde con cierta ironía, ¿cómo tú, que eres el maestro de Israel, no sabes esto? Nicodemo es maestro por ser autoridad de Israel, miembro del Sanedrín, pero también es maestro porque en cuanto fariseo conoce muy bien la ley de Israel. Además, Nicodemo debía saber que el judaísmo enseñaba que quienes se hacían judíos experimentaban un nacimiento nuevo. Esto lo enseñaba el judaísmo. Pero después, el texto sigue con un verso extraño, una especie de paréntesis en el relato, pues dice, te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto damos testimonio, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. ¿Y por qué es extraño este verso? Porque hasta el momento el diálogo había sido solo entre Nicodemo y Jesús. Y ahora hay un plural que dice, de lo que sabemos hablamos. Esto claramente se refiere a varios. Parece por tanto que ahora no es Jesús quien habla. Este plural se puede referir a la iglesia, pues es la iglesia la que enseña acerca de la necesidad del bautismo, y también se puede referir al autor del Evangelio, que según esta afirmación serían varios. De hecho, hay una hipótesis en los estudios bíblicos que sostiene que el Evangelio de Juan fue escrito por un grupo, por una escuela, la escuela joánica, que siguió las enseñanzas de Juan. Lo más probable es que el plural se refiera a la iglesia, pues dice el texto, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto damos testimonio y no aceptan nuestro testimonio. Esta frase busca afirmar que la iglesia enseña verdad y que los discípulos, es decir, la iglesia, son testigos de lo sucedido. Sin embargo, a pesar de ser testigos, quienes oyen su mensaje, como Nicodemo, no aceptan el testimonio de la iglesia y no le dan pleno crédito. Después de esta queja del autor, el texto retoma el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Y Jesús le dice a Nicodemo, si ustedes no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Jesús es ciertamente maestro, y en cuanto a maestro, durante su vida nos enseñó cómo debemos vivir si queremos ser felices. Sin embargo, no estamos convencidos de ello. No estamos convencidos de que más felices seremos dando que recibiendo. No estamos convencidos de que más felices seremos sirviendo que siendo servidos. No estamos convencidos de que más felices seremos cuando dejemos de vivir, deseando tener bienes, fama, poder, y cuando busquemos apoyar lo que es correcto, aunque no terminemos los primeros. Es decir, si no estamos convencidos de la manera como debemos vivir nuestras vidas, ¿cómo nos convenceremos de una existencia eterna al lado de Dios? El relato termina con una afirmación de la iglesia. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. La iglesia afirma que Jesús viene de Dios y que su misión ha sido darnos vida. Y a manera de ejemplo nos cita un episodio de Moisés e Israel en el desierto. Y dice, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él
tenga vida eterna. Números 21, 8 al 9 nos cuenta que mientras Israel deambulaba por el desierto, sufrió el ataque, una peste, de serpientes venenosas que mordían y mataban a los hebreos. Y para detener esta peste, Dios le dijo a Moisés que hiciese una serpiente y que la colocase en un estandarte. Y así los mordidos de serpiente, al mirarla, quedarían sanos. Una nota. Posteriormente, en el mundo griego, apareció la vara de Esculapio, que lleva enrollada una serpiente y que en la mitología griega tenía el poder de curar enfermos. Y en la modernidad, la vara de Esculapio ha sido utilizada como símbolo de la medicina, de los médicos. Sin embargo, en la referencia a Moisés, la enseñanza cristiana nos remite a Jesús crucificado. Él es quien será elevado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. En la preparación al bautismo, que tiene lugar especialmente en tiempo de Cuaresma, la Iglesia enseña que la muerte de Jesús en la cruz ha significado la vida para todos los que creen en Él y siguen su camino, pues Él lleva a la resurrección y a la vida. En conclusión, los invito a leer este texto como si estuviese dirigido a nosotros y preguntarnos: ¿entiendo lo que significa nacer de nuevo? ¿Qué criterios son los que guían mi vida? ¿Vivo en el mundo según los valores de Jesús o vivo la vida movido por los valores del mundo? ¿Llego a darme cuenta de que seré más feliz si vivo como lo propone el Señor? Pidámosle a Dios su ayuda para que entendamos qué significa para nosotros haber sido bautizados y qué exigencias conlleva, a fin de que podamos vivir mejor el camino de Jesús. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.